Sergio estudió biología y se ha dedicado todo el tiempo a promover la conservación de la naturaleza en las comunidades. Bueno, esa es su labor de todos los días desde que la conozco, desde hace muchos años. Y yo he vivido también en medio de la naturaleza desde muy joven y he tenido como esa conexión con el bosque, he sembrado y se han revelado muchas cosas, pero ahora cuando escuché hablar de la agroforesta fue que eso me hizo clic, ¿sí? Me hizo clic porque muchas veces intentamos vivir en el bosque y abrir un pedazo y sembrar, pero como que en un momento eso produce y después está como todo triste, como que vienen las plaguitas o la matica no se sostiene bien, no produce bien. Entonces, como que yo siempre sentía, hace falta algo. Después llega como la agroecología, llega la permacultura y todas estas cosas, pero siento que siempre hay que meterle, y bueno, se nos devuelve, pero una vez se pasa hacia bonito, ya otra vez vuelve todo como a estar así como pobre. Entonces, cuando conocí este tema de la agroforesta o agrosintropía, veo que no sucede así, que es supremamente distinto, que es poder observar cómo la naturaleza se regenera a sí misma. Por eso dijimos la agricultura de la naturaleza, agroforesta, la agricultura de la naturaleza, porque ella misma es la que se regenera. Uno ve esos bosques como tan abundantes, tan llenos de vida, tan productivos, que sostienen una comunidad inmensa. ¿Cuántos seres no viven en ese bosque? Aves, mamíferos, reptiles y hasta comunidades humanas, ¿cierto? En los bosques, por ejemplo, del Amazonas, que viven todas estas comunidades indígenas, lo sostienen todas estas, lo sostiene la selva, pero es esa desconexión que nosotros hemos tenido con la naturaleza que nos hace que perdamos todo ese conocimiento. Entonces se trata de que podamos volver a conectar con ese conocimiento y podamos poder volver a que la tierra sea tan productiva y brinde esa abundancia para todos. Entonces nosotros queremos compartir, somos aprendices también, estamos aprendiendo de esta técnica, pero sentimos que era tiempo de salir a compartir un poco de esta experiencia, porque uno se queda esperando a veces cuando todo esté listo y preparado para poder compartir, pero en una conversación con Aleja, que ya no está acá, ella decía, por favor, montamos una escuela de artes y oficios y agricultura, vengan a compartir lo que están haciendo. Y nosotros no, es que todavía no, pues no lo tenemos como queremos, pero sentimos que este momento lo requiere, que estamos en un momento donde se necesita hablar de esto. Esto hace ya 40 años que está sucediendo en Brasil, ¿sí? Que se está regando por muchos lugares en el mundo. Y aquí pues hemos hecho algunos intentos. Con Bosque Escuela Caribá hicimos un intento aquí al frente de montar una agroforesta, con otras amigas más arriba en Taibará. Hemos hecho 3 intentos y como que eso se ha quedado ahí. Pero entonces, como no lo logramos como en ese colectivo, nosotros empezamos con mi compañero a hacer pequeñas muestras y vemos que eso sí funciona. O sea, lo que hemos leído, lo que hemos visto en videos, hemos hecho esos pequeños ensayos y vemos que funciona. Entonces eso es lo que queremos compartir con ustedes, esa semilla de esperanza para la humanidad. Yo creo que este hombre, que después hablaremos de él, Ernest Goss, quien nos ha traído esta semilla de la agroforesta o agrosintropía,
nos está regalando a la humanidad una semilla y un camino para que regeneremos la tierra. Y yo creo que es tiempo de hacerlo. Entonces, mucho gusto conocer a todo este montón de campesinos que están como en extinción, pero hay una nueva generación. Me encanta poder ver caras muy conocidas, otras nuevas, y que de aquí podamos salir muy entusiasmados, muy inspirados a hacer esos pequeños ensayos. Entonces, bueno, quería decirles que gracias por la confianza, que si no cumplimos todas las expectativas que de pronto se han generado, bueno, disculpas, pero es lo que podemos entregar hoy con lo que tenemos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. Sin más preámbulo, porque ya hubo una buena presentación aquí de parte de Betty. Muy contento de tenerles hoy acá, agradecerles su presencia. Sé que hay personas que tienen mucha experiencia también en las labores del campo, en la agricultura, en la producción. Entonces, pues esto es una invitación precisamente a que nutramos y a que complementemos esta visión. Ya se van a dar cuenta y precisamente continuando de alguna manera con el ejercicio que hacíamos ahorita, es invitarles a una exploración de algo que algunos creemos que ya sabemos o que ya conocemos, pero que permitámonos esos nuevos movimientos, esas nuevas sensaciones, ahora más desde, digamos, a nivel del pensamiento, de las posibilidades de realizar y de entender los procesos que suceden de otra manera. Entonces, de alguna manera, de cierta forma es no desaprender, porque vamos a ver aquí que hay cosas tan simples que a veces por eso no las hemos visto, ¿cierto? Entonces nos hemos complejizado o nos hemos insertado en una lógica de la producción agrícola y de todo este proceso casi como una lucha, como incluso hasta con un arsenal bélico donde tenemos que defendernos frente a, ¿cierto? Entonces hay que producir por encima de, en contra de, a pesar de, ¿cierto? Entonces para eso te brindan todo, ¿sí? Todo el paquete. Entonces borrar de alguna manera eso y permitirnos entender la agricultura no solamente desde lo productivo, sino desde la mirada ecológica es otro cuento. Entonces vamos a ver por qué, a descubrir entre hoy y mañana por qué la agroforesta es la agricultura de la naturaleza. ¿Por qué? Es importante plantearnos una nueva forma de producir. Y no solamente estamos hablando de lo agrícola, también estamos aquí incluyendo lo pecuario, ¿cierto? O sea, el ganado, lo porcino, las gallinas, toda esa parte de producción animal también se acomoda. No vamos a hacer el énfasis allí, pero digamos esto se aplicaría también perfectamente a cualquier tipo de producción. Entonces, pues la agricultura y todo este modelo no solamente de producción sino de consumo tiene unas cosas muy locas, ¿cierto? Como que según los análisis, los autores, todo, pero ustedes hagan la cuenta más o menos qué comemos, ¿cierto? Papa, yuca, arroz, no pasan de 20 o 30, ¿sí? Y con eso surtimos, digamos, casi la totalidad de las necesidades alimenticias del mundo. Fíjense que hicieron un estudio en unas momias en Dinamarca, unas momias de la edad de hierro, o sea,
1000 y pico o 500 años antes de Cristo, del contenido estomacal. Identificaron 66 especies de plantas. Y eso es en Dinamarca, ni siquiera fue en el trópico. Yo creo que sí, pero aquí lo que pasa es que no se puede momificar por la humedad. Pero si se pudiera hacer eso, habría mucha mayor diversidad. Y entonces fíjense qué ensaladitas tan sabrosas se comían allá, en Dinamarca. Se calcula, según también el autor, entre 7 y 30.000 especies comestibles de plantas en el mundo. ¿Sí? Pero además, esa diversidad biológica, esa diversidad de usos, está asociada a la diversidad cultural. Ahorita alguien mencionaba, se han hecho estudios de dónde están los remanentes de bosques, de selvas en el mundo, y siempre están asociadas a la diversidad étnica. Pues la conservación de esas diferencias culturales son fundamentales para la conservación de los bosques también. Hay gente trabajando religión y conservación, porque finalmente no interesa tanto el asunto legal o jurídico, sino pues por qué se están conservando, ¿cierto? Y si eso funciona, pues eso es lo que hay que apoyar, más allá de leyes y de otro tipo de instrumentos. Semanalmente se estima que se está extinguiendo una lengua viva en el planeta, ¿sí? De las 7.000 que tenemos aún, y en Colombia tenemos bastantes, 60, 70. Entonces fíjense que por ahí me encontré ese término, me llamó la atención, lo imperialismo gastronómico, podemos llamarlo distinto, influencia cultural, ¿cierto? Lo podemos, el nombre es lo de menos, pero en Sudamérica, que somos de origen, tenemos por lo menos esa ancestralidad indígena, y más del 50% de las necesidades de nuestra alimentación, pongámonos a revisar qué comemos y de dónde viene. No solamente de dónde es originario, que también, aunque bueno, bienvenido, el café, el mango, no son de aquí, pero ya están aquí, ya se naturalizaron. Pero sobre todo hay muchas cosas que todavía seguimos trayendo para poderlas consumir. Ahí casi no se ve. En Colombia tenemos 27.000 especies de plantas, es lo que se estima entre lo conocido y lo que se... ¿sí? De esas, al menos 6.200 son propias de Colombia, no las hay aún reportadas en ninguna otra parte del mundo. Bueno, y datos de plantas amenazadas, en peligro de extinción, etcétera, que no nos vamos a meter ahí, pero más de 6.000 especies con usos reportados en Colombia. Es un estudio reciente, porque a pesar de ser un país mega diverso, con gran diversidad biológica, pues no se había hecho un trabajo de este tipo hasta creo que el año pasado, ¿cierto? Más allá de los que les gustan los libros de plantas y eso, el padre Eugenio Arias Alzate, no sé qué, es viejísimo, eso pues no es riguroso en la parte técnica, en la identificación pues, de las plantas a nivel botánico. Este es un trabajo hecho por el Instituto Humboldt y otra gente. Y básicamente, para el caso pues del taller de hoy, el dato de que 1.560 reportadas con uso alimenticio en Colombia. Si no nos estamos viendo al mundo. Solo en Colombia 1.500 especies que se comen. Hay un panel intergubernamental de cambio climático, son los expertos pues, que asesoran a los tomadores de decisiones. Ellos estiman que el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero son generadas por este modelo de producción agropecuaria actual, ¿cierto? Entonces estamos contribuyendo en la producción de nuestro alimento casi en una cuarta parte de esa generación de gases de efecto invernadero. Y casi la mitad de metano, que tiene un efecto todavía más fuerte que el CO2 o que el dióxido de carbono en cuanto al calentamiento. Pero además la agricultura, aquí no la conocemos así, pero en otras regiones de Colombia sí. Si vamos al Valle del Cauca,
producción de caña de azúcar, y en ciertas zonas se requiere riego, ¿sí? Y ese riego está utilizado, es el mayor, digamos, demandante del agua en cuanto a actividad económica en el mundo, ¿sí? La agricultura requiere uso de agua en gran cantidad, y se está usando más de un cuarto de la energía que se genera en el mundo para la producción o la transformación o hacer llegar los alimentos a su lugar de consumo. Entonces fíjense, hay una cantidad de incongruencias aquí. La agricultura y obviamente la ganadería están muy ligadas a todo este proceso de deforestación, más aún en países sudamericanos, donde ese es uno de las principales causas, expansión de la frontera agrícola, se le llama. Entonces, ¿para qué? Para ir sembrando, para ir estableciendo ganadería extensiva, ¿cierto? Últimamente ha sonado tanto, todo el caso de la Amazonía, del Parque Chiribiquete, etcétera, etcétera. Entonces, 2001 y 2022, solamente en esos 2 años, más o menos el equivalente del departamento de Nariño se deforestó acá en Colombia. Hubo una reducción en el año 2023 importante, de casi el 50% en relación a 2021 y como el 30% en relación a 2022. Esto se incrementó nuevamente en 2024 por todo ese boom, digamos, de quemas que hubo en la zona de la Amazonía y en la Orinoquía. Pero digamos que había empezado a haber una ligera mejora. Otro impacto, obviamente, asociado a qué? A que se está destruyendo la selva, que se está deteriorando los hábitats, que son los lugares donde habitan esas especies, no solamente de plantas, sino también de ranas, de mamíferos, todo lo que está asociado a esta biodiversidad. Entonces, se estima que 1 millón de especies están en este momento en peligro de extinción a nivel mundial, ¿sí? Y estamos hablando de la 6ª extinción global. Estamos en un proceso donde semanalmente hay especies que están desapareciendo. Y Colombia pues es el primero en no sé qué, segundo en no sé qué, tercero en tales, pero es el segundo país más megadiverso en especies de vida, animal, vegetal, vertebrados, invertebrados, desde hongos, líquenes, de todo. Entonces, para no meternos ahí en mucho. Y otro efecto que estamos generando con estos modelos productivos o de intervenir la naturaleza, de transformarla, porque también tiene que ver allí procesos de urbanización, no solamente lo productivo. En otros países tiene más peso los procesos de crecimiento urbano. El 75% de los suelos del planeta tienen o alguna limitación fuerte, ¿sí? Pues porque son desiertos, son suelos secos, pero eso se está viendo agravado, incrementado por nuestra acción y por todos los efectos de esta crisis climática. Pero también están siendo degradados. Al año se pierden, o sea, se están lavando, yendo en erosión, 24.000 millones de toneladas de suelo a nivel mundial. Sí, son estimaciones, son datos de Naciones Unidas. Yo aquí no me he inventado nada. Pero además los suelos son ecosistemas muy particulares. Ahorita vamos a ver un video y les voy a adelantar un dato. Solamente conocemos el 1% de los organismos vivos que hay en el suelo. ¿Sí? O sea, el 99% no sabemos ni qué hay ahí, ni qué función tiene, mucho menos, ni cuál es su importancia, etc. Entonces, pero sí sabemos que es todo un ecosistema y que un suelo no es el mismo en un lugar que en otro. Incluso, luego cuando vamos al nivel de detalle, cada gramo de suelo es diferente a otro, cada cucharadita.
y la interacción que forma con las raíces es única. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar un poco más en ese detalle. Entonces hay una comunidad inmensa de microorganismos, o sea, lo que no podemos ver. Mesofauna, esos ácaros, esos lombricitas, las mismas termitas, o sea, los comegenes, ¿sí? Y hay otra más grande, los centellos, y esto es asociado a todos estos procesos de los suelos. Vamos a tratar de utilizar un lenguaje muy general para que todos podamos comprender y ojalá participar. ¿Sí? Vamos a ver ahorita algunos aspectos donde es importante, porque vamos a compartir unos principios, pero que son aplicables a cualquier lugar, a cualquier condición, y que es lo más importante, digamos, que queremos transmitir. Y es, estos son unos principios, no son unas recetas, porque el que se aprende una receta, el día que algo le cambió, no sabe qué hacer, ¿cierto? Entonces debemos ser como unos chefs, unos cocineros. Si en algún momento faltó un ingrediente, pues entonces con cuál podemos reemplazar, cuál nos cumple esa función de darnos un sabor tal o de cuál cualidad, ¿cierto? Entonces eso es lo que debemos ser recursivos, y si entendemos esos principios podemos aplicarlos. Una cucharadita de esas cafeteras, hay más de 10.000 millones de microorganismos en un suelo vivo, ¿cierto? Porque es un suelo fumigado, pisoteado y maltratado, pues no. Pero en un suelo fértil, o sea, hay más cantidad de microorganismos ahí que habitantes en este planeta Tierra, en una cucharadita de esas cafeteras de suelo. Y de hecho, así como vemos el bosque o vemos lo que crece encima de la tierra como todo un ecosistema con unas relaciones, pues debajo de la tierra lo que está ocurriendo es totalmente igual. Una cantidad de interacciones y relaciones que ahorita vamos a explorar un poco. Por último, todo este modelo de producción de la revolución verde, como la llamaron, como la vendieron, implica el uso de una cantidad de agrotóxicos, químicos, biocidas, como se les quiera llamar, pero que finalmente es lo que hablábamos ahorita. Recordemos aquí algunos de esos, Terminator, Ráfaga, ¿cómo? Sí, pero hay unos nombres pues que son, Rambo, creo que se llama Rambo, hay uno que se llama Rambo. Eso es, sí, una bomba atómica en plástico, o sea, una cosa. Hay uno que te va a hacer. Ya no sé si ese creo que no sé. Terminator era la película. Pero sí existe Rambo y Ráfaga. Bueno, entonces hay procesos de intoxicación crónica que producen la muerte, que producen efectos inmediatos a través de vía oral, vía respiratoria, vía piel. Sabemos de casos de niños que se han parado en un césped que fue fumigado con un herbicida y de pronto se van hinchando, se van poniendo morados, simplemente una absorción a través de la piel del herbicida. Y eso va al agua y eso va al suelo, y muchos de ellos, dependiendo de su origen, permanecen en el medio natural por años. O sea, siguen ahí. Y no solo eso, esa es la remanencia. La bioacumulación es que entonces, por el ejemplo más clásico son los organofosforados, que es el DDT y otros que ya han prohibido, pero que siguen habiendo, que generaron, digamos, llegar a casi al punto de extinción del águila calva en Estados Unidos, que es su símbolo patrio allá, su ave insignia, pero que aquí también algunos conocimos en la costa y todo, las gallinas que ponían los huevos se quebraban, o sea que la cáscara era blanditica, ¿sí? No había, como si no hubiera calcio, pero realmente no era el calcio, es que ese DDT
ese producto con el que se fumigaba para controlar el paludismo, o sea, para los mosquitos que producían el paludismo. Yo no sé si por aquí hubo eso, pero antes existía el servicio de erradicación de la malaria, pues vivimos en Urabá y en las tierras calientes, eso, llegaban por allá cada año a fumigar. Eso queda en los insectos, pero entonces va quedando en la cadena alimenticia y las gallinas se comen los insectos y acumulan ese compuesto que no les deja asimilar el calcio. Pues eso estaba pasando también con el águila calva en Estados Unidos, entonces no podían procrear, los huevos no se sostenían ellos mismos, la cáscara del huevo no tenía la rigidez suficiente, ¿cierto? Entonces, y así hay otra cantidad de problemas que generan esa bioacumulación. En los peces es muy clásico también, donde entonces estos compuestos llegan a las algas, llegan a los organismos pequeños dentro de un lago, dentro del río, en el mar, y los peces se van comiendo eso, y los peces más grandes se van comiendo a los otros. Entonces ya, por ejemplo, hay niveles de toxicidad en los bagres, en el bocachico, ¿cierto? Mientras más adulto, mientras más grande, más acumulación de mercurio. En este caso, pues, es más para el uso de la extracción de oro, pero que también se da con este tipo de compuestos que se usan y asociado con cáncer, con leucemia, con Parkinson, bueno, una cantidad, pero también con procesos de mutación de fetos, ¿cierto? Entonces, si se toma el agua que se escurrió por haber sido fumigado con un herbicida, se puede causar un aborto espontáneo en las vacas y en una mujer, obviamente. Bueno, y otras cosas, digamos, que no son ya solamente el sistema productivo, pero está asociado con la manera nuestra y las lógicas de habitar este mundo, y es que mientras que 800 millones de personas en el planeta pasan hambre, alrededor de 1.000 millones sufren de obesidad, ¿cierto? Entonces, en unos países por exceso y en otros por defecto, ¿sí? En unos sobra y en otros falta. Y para terminar esa comparación, es que diariamente se botan, literal, se botan a la basura más de 1.000 millones, digamos, de dosis de alimentación que podrían llegar a esas 800.000 personas. O sea, en este momento eso es un pánico que se ha creado, que no hay alimentos para la humanidad, que no hay, se están botando. Hay para los que estamos teniendo la fortuna de alimentarnos y para los que no, ¿cierto? Simplemente es un asunto de las lógicas económicas, de distribución, de almacenamiento, de capacidad de adquisición. Pero a mí me ha tocado ver, pues, en las noticias, ¿sí? Verlo en algún momento, que el precio de los huevos bajó mucho, entonces botan de no sé cuántos mil huevos, porque si los sacan al mercado, pues están creando un precio bajo, entonces mejor que escasee para que suba, ¿cierto? Entonces, y eso mismo pasa con muchos otros productos. Entonces necesitamos ya obligatoriamente, como humanidad, repensar estos modelos productivos hacia algo más autodinámico, altamente productivo, creadores generales de recursos, no solamente del alimento, sino que del suelo, de la vida, del agua, de la biodiversidad, y con un saldo energético positivo. Entonces ahí entran todos esos conceptos de lo regenerativo, dándole sentido al hecho de que los impactos que hemos generado nosotros ya en este planeta no basta simplemente con que lo volvamos neutral, o sea, no vamos a impactar, no, ahora hay que ayudar a recuperar, hay que propiciar que las economías, que las sociedades, que la naturaleza, que los suelos se restauren. ¿Vale? ¿Qué quiere decir un saldo energético positivo? Bueno, abiertas las preguntas, las intervenciones, cuando lo sientan. ¿Qué quiere decir un saldo energético positivo? Por ejemplo,
en el consumo, a poner un ejemplo simple, en el consumo tú te estás comiendo, a ver, algo que te da 100 gramos de calorías. ¿Bien? Eso se llama en kilocalorías, bueno, una unidad que tenga, digamos, calórica. O sea, estás consumiendo una energía. Ahí está, en los paquetes de papita, en todo están las calorías, están, ¿cierto? Pero, ¿qué se requirió para que ese paquete llegara a tus manos? ¿Cierto? Entonces, si la producción fue con un tractor que consume diésel, hay energía que se puede medir en kilocalorías o calorías, ¿cierto? Pero si además el proceso de ese alimento, pero si además el transporte para traerlo acá, ¿cuánto viajó? Viene de Europa, viene de Asia, ¿cierto? Entonces, tú te estás comiendo 100 calorías, pero detrás de eso hay 50 o 1000 que se necesitaron para producir eso. Entonces, energéticamente no es eficiente. Tenemos que buscar sistemas que no solo neutros, sino que sean positivos, o sea, que le aporten a este planeta en términos energéticos, ¿cierto? Que generen un saldo a favor y no en contra. Eso es. Me siento más cómoda ahorita. No, está bien así, gracias. Bueno, para contar un poquito de la historia de la agrofloresta o agrocitropía, toda esta historia viene con un ser que se llama Ernest Gosch, que es suizo, y el hombre es un genetista que trabajaba en mejorar las especies para producción humana. Entonces trabajaba para industria y estaba en un proyecto de mejorar el pimentón, y tras de varios intentos fallidos el hombre sintió que nos sentíamos seres inteligentes y no que éramos seres que hacíamos parte de un sistema inteligente. Entonces eso le cambió a él todo su trabajo, y se encerró como a reflexionar en eso, y decidió irse a República Dominicana y contactar allí con comunidades indígenas ancestrales y ver cómo ellos producían sus alimentos. Entonces allí fue encontrando como esas claves de ver cómo las comunidades indígenas cultivaban la tierra en medio de los bosques. Y fue allí donde empezó a ver todo el tema de la naturaleza, cómo la naturaleza se regeneraba. Entonces, pensemos en cuando cae un árbol dentro del bosque, toda la vida que se flota allí. Apenas cae un árbol, se abre un espacio de luz y ahí brotan una cantidad de semillas que estaban ahí como durmiendo. Pero apenas les entra la luz que las alimenta, brota y se regenera ese bosque. Entonces él empieza a observar como todo el tema de regeneración y decide emprender con su familia un viaje hacia Brasil. Allá se compra una tierra, se compró como 350 hectáreas en una tierra seca, desértica prácticamente. Ya la habían talado, habían sacado todos los recursos de allí, eso era casi que un desierto, y comienza a regar semillas, a regar muchas semillas, y esperó que todos esos árboles empezaran a crecer, y cuando ya, esperó como 2 años, y cuando ya esos árboles empezaron a estar como de una altura de 8 o 10 metros, los empezó a cortar, y ya con todo ese corte, que se hace todo ese tapiz de materia orgánica, empezó a ver que el suelo fue cambiando, que ese suelo arenoso y seco empezó a tener humedad, y empezaron a crecer otras cositas y empezó a verle más vida. Entonces de ahí ya empezó a sembrar ya especies, porque ya el suelo estaba en mejores condiciones, y empezó a sembrar semillas de otras especies, y empezó como con toda su teoría de la regeneración. Entonces este proceso
ha ido creciendo, el hombre ya tiene 40 años de trabajar en este lugar, en esta parcela, y los efectos de lo que él ha hecho ahí han modificado el clima de toda esa región, porque ya eso es un bosque súper biodiverso, donde él produce el mejor cacao que se vende ahora de todo Brasil, y eso se ha convertido en una escuela donde cantidad de gente va a formarse, y bueno, esto ya es una semilla que se está regando por todo el mundo. Entonces es así como nace. Primero era como agroforesta regenerativa, ¿sí? Pero esto va en evolución, porque cada vez se está aprendiendo más de esto, porque esto es todo un tema de investigación, y se está, a través de la naturaleza, a través de esa observación, entonces cada vez resultan cosas como nuevas, y antes eran como 3 principios, después ya van como en 15 principios. Entonces hay como 3 principios básicos y luego unas prácticas para poder empezar a desarrollar lo que es la agrosintropía. Entonces, bueno, que esta velita honremos también la vida de este ser, de Ernest Bosch, que es tan generoso, tan inspirado y que tan abierto con su conocimiento, porque es un hombre que escribe, que trabaja, que muestra y que le está abriendo pues como los ojos a la humanidad para que cuidemos y restauremos la vida. Es suizo. Él es suizo, pero se radicó en Brasil. Él era genetista, trabajaba con una empresa, pues como en un momento, no sé si Betty lo comentó, con mejoramiento genético, que es eso, cómo hacemos más productivo, cómo hacemos que una especie se adapte a determinadas condiciones o resista a una plaga. Y de pronto, cuando empezó a haber realidades de cómo se expandía esa frontera agrícola y de esa destrucción que se estaba haciendo de las selvas en el Brasil, más lo que comentó desde ahorita, como que le dio la vuelta un poco la película, dijo, pero ¿por qué no, en vez de hacer que las plantas digamos, se adapten, creamos las condiciones para que esas especies de plantas estén bien? Porque es que ellas ya llevan miles de años adaptándose, evolucionando, y son propias de unas condiciones, cada una tiene unas condiciones, un ritmo de vida, una situación en la cual le conviene o no crecer, fructificar, ¿cierto? Entonces, más bien pongámonos en devolverle a los suelos esas cualidades. Y complementando un poco esta idea, hay muchos conceptos, ¿cierto? De agricultura regenerativa, que permacultura, que la agricultura, que la agroecología. Entonces, finalmente, pues el término aquí novedoso es la sintropía, que simplemente es que hay un orden, una manera predecible en que la energía se va condensando, se va volviendo más compleja, ¿sí? Más rica en cualidad y en cantidad, pero ese orden es totalmente predecible, ¿cierto? Y hay otra característica, que es una dimensión que otros enfoques, más allá pues de ponernos ahora en discusiones de que si esta, de que aquella, que finalmente todas, es como las medicinas, pues lo que nos ayude a aliviarnos, a sanarnos, ¿cierto? Bienvenido. Pero hay unos elementos aquí muy interesantes, que ya nos vamos a ir metiendo, vamos para allá. Pero además está el factor del tiempo, ¿sí? Porque normalmente planificamos y planeamos una actividad económica o productiva, lo que sea, en función del área que tenemos, ¿cierto? Y si mucho, en la altura, ¿sí? Que podemos combinar un árbol en los sistemas agroforestales, entonces podemos meter yuca, frijol, tales, y algunos árboles, o incluso en la producción de café o cacao. Entonces ahí estamos haciendo varios niveles de altura, pero aquí hay un factor nuevo, o por lo menos novedoso, que es el tiempo, y ya vamos a ver por qué.
también la proyección en el tiempo. Bueno, entonces el tema de agrosintropía es una práctica y esa práctica se compone de tres principios fundamentales, ¿sí? Que con eso ya tú puedes empezar a ensayar en lo pequeño o a mediano, en un terreno o en un área más mediana o en cosas muy grandes. Entonces los tres principios son la acumulación. ¿Qué quiere decir la acumulación? Es la captación de la energía solar, ¿sí? A través de las plantas. Entonces ellas hacen la fotosíntesis y todo eso lo convierten en biomasa, ¿sí? Que es como todo el tronco, las ramas, las hojas de los árboles. También producen suelo, producen agua, producen oxígeno, pero sobre todo nos interesa muchísimo la biomasa, porque la biomasa es toda la materia orgánica, es todo ese palo podrido que vemos por ahí, en descomposición, lleno de hongos, lleno de vida. Entonces esa es la base para que todo crezca, ese es el suelo, ¿sí? Entonces ese es el primer principio, poder captar la energía, que se convierta en biomasa y que pueda ser el suelo. En los bosques, pues eso es natural, porque se crecen cantidades de árboles diferentes, se caen las ramas, se muere un árbol, y bueno, todo ese ciclo se hace de forma natural. Pero cuando eso lo llevamos a los cultivos, ya nos toca hacerlo, ¿sí? Entonces luego vamos a ver cómo se hace eso. El otro principio es la sucesión, de lo que hablaba Sergio, que es el tiempo. La sucesión es el tiempo de crecimiento de las plantas. Hay plantas, pongamos un ejemplo, en las lechugas. Las lechugas duran un mes en crecer, desarrollarse y estar listas. Están como ya en su máxima expresión. Pero hay otras plantas que se demoran 1 año, otras 2 años, otras 5 años, y árboles que se demoran, no sé, 100 años para estar en su punto de maduración. Entonces es el tiempo que tiene una planta para desarrollarse. Entonces eso es otro principio, conocer cuál es el tiempo que necesita cada planta para desarrollarse, ¿sí? Y por tercero está la distribución por extractos, que quiere decir las capas que ocupa cada ser dentro de la naturaleza o dentro de un cultivo. Y son como las alturas, está relacionado con las alturas, pero eso se cruza con la necesidad que tiene de sol para desarrollarse. Entonces esas dos cosas están muy relacionadas, porque en la naturaleza sí se ve un poco por las alturas, pero porque la naturaleza se organiza sola, uno allá no organiza nada. Pero cuando uno monta un cultivo, sí lo tiene que tener en cuenta, porque no solamente la altura, sino la necesidad de ese árbol de sol. Es como si tuviéramos todas esas plantas que vamos a sembrar fueran paneles solares, ¿sí? Y necesitamos que ellas estén bien ubicadas para que reciban toda la energía del sol, porque si quedan bajo la sombra, pues no van a cargar la batería, ¿sí? Entonces necesitamos poner que cada planta ocupe un lugar y capte toda esa energía del sol, que es lo que la va a hacer crecer y la va a hacer producir. Eso luego lo vamos a ir mirando con dibujitos y con ejemplos, pero son como los 3 principios básicos de la agrosintropía. Bueno, y como decía Betty, pueden ser 3, pueden ser 15 principios, o los otros son técnicas. Esto aquí es una cantidad de aspectos que hay que considerar y que hay que aplicar al mismo tiempo, porque si no se hace eso, hay grietas, digamos, en el modelo que van a propiciar la aparición de plagas, de enfermedades, de alguna situación. Ya vamos a ir viendo un poco con ejemplos para que eso nos quede más claro. Entonces es una amalgama, es algo que debe funcionar juntos.
no es aplicar una sola cosa, sino todo en su conjunto. Pero, digamos, lo interesante de esto es que es un modelo basado en la información y en procesos, no en insumos ni en recetas. ¿Cuál es la información? El conocimiento. Y es el conocimiento no solamente técnico, sino también local, la observación de los ciclos de la naturaleza. Ahorita vamos a empezar a hacerle preguntas a Antiguo, esa capacidad, o sea, es que para no ir muy lejos, cuando se abre una carretera, cuando se cae un derrumbe, ¿qué es lo primero que crece? El musgo. Si hay mucha humedad y tales, y sombritas, sí. Y en plantas, así, en arbolitos. Los guayabos. Plantas medicinales. ¿Cómo? Plantas medicinales. Plantas medicinales, pero como cuáles, a ver. Bueno, los pastos son unas, pero a veces los suelos son tan pobres que ni siquiera los pastos. El helecho marranero que le dicen aquí, o el helecho, ¿cómo más? Helecho macho. Sí. Pero hay un arbolito que llaman riñón, hecho una hojita rojiza, el siete cueros. Entonces hay una cantidad de especies que son indicadoras y que nos muestran en qué condiciones están esos suelos. ¿Sí? Solo ellas se adaptan. Muchas veces las consideramos selechadas. Eso ahí es ácido, eso ahí no produce nada. Y desde esta concepción, esas son las fábricas que están creando las condiciones para que luego puedan llegar otras especies. Si ellas no hacen esa labor de acumular ciertos nutrientes que son escasos en esos suelos para que puedan llegar otras que son más exigentes, porque en la medida en que los bosques van madurando, las especies que hay son las más exigentes de todas. Al principio están los yarumos, están los otros que crecen allí, pero usted no siembre ahí un aguacate, ni siembre un árbol de esos gigantes, un comino crespo, no le va a dar ahí. Necesitan que haya una capa de materia orgánica, una cantidad de microorganismos para poderse desarrollar. Pero también la información, vamos a ver por qué, es la información que está bajo la tierra. Pero no me les voy a adelantar mucho, ¿vale? Entonces lo que decía Betty, aquí podemos ver eso que se da en la naturaleza, pero representado también con dibujitos, pues como en un sistema productivo, ¿cierto? Donde usted a los 2 años tiene ciertas especies, ¿sí? A los 4 años de pronto ya no tiene las mismas, sino que van saliendo otras, van emergiendo, y usted va, fíjense que hay algunas de las grandes, por lo menos esta, que van siendo podadas para que permitan la entrada de luz. Una precisión es que sí, son unos paneles, lo que decía ahorita, pero no todas necesitan la misma cantidad de luz, ¿cierto? Hay plantas que se adaptan a menor luz, y por eso lo de los estratos. Usted para cultivar una cúrcuma, un jengibre, usted no necesita, sí, le da si lo tiene a libre exposición, pero no lo necesita. Usted la puede tener entre frutales, entre otros, ¿cierto? Entonces fíjense que es optimizar también ese espacio. En la medida en que va avanzando ese sistema, se va haciendo, digamos, va acumulando más energía, porque decía, no solamente arriba del suelo, sino por debajo y en el mismo suelo, porque la biomasa, esa producción de materia, es natural en cualquier parte de este planeta, es la tendencia, esa es la tecnología de la naturaleza. Ya vamos a entrar en eso, de la fotosíntesis, que es lo que, o sea, es una fuente de energía, y finalmente de esa dependemos la gran mayoría de los seres vivos de este planeta, de ese enchufe con el sol. Si eso no estuviera, la apagó, desconecta la nevera y esto se derrite y esto. Entonces, en esa medida va habiendo más, se mejora la cualidad del suelo, se mejora la cualidad de esos árboles que van quedando en la sombra. Al final ya no está el papayo, ¿sí?
Ya a los 8 años ya el papayo ha sucumbido por la sombra. Pero mientras tanto uno aquí, en estos 2 años primeros, puede tener, bueno, eso es lo otro. Este sistema puede ser aplicado tanto para una producción de hortalizas como para árboles frutales, maderables o incluso para regenerar un bosque, para simplemente dejar que se convierta en bosque. Pero en ese proceso uno puede obtener unas producciones parciales. Al principio usted, cuando sembró las semillas de los árboles, que van a ser cedros y gigantes para el bosque o para aserrar, porque también puede ser una producción de madera a 15 o 20 años, pero usted cuando sembró eso, también puede sembrar lechuga, ¿cierto? Porque es que usted va a tener que seguir limpiándolos, entonces ¿por qué no aprovechar ese esfuerzo de mantenimiento para sacar 1 o 2 cosechas de maíz, 2 o 3 cosechas de yuca y una o dos de lechuga, ¿cierto? Ya cuando la lechuga tiene mucha sombra, pues entonces ya no es la lechuga, ya es otra. Y esa es como esa materia, si no la está produciendo el mismo sistema, pues hay que agregársela, ¿cierto? Es esa materia orgánica que es el acerrín o la paja o los troncos o cualquier materia orgánica. A propósito de eso de orgánico, es todo lo que tiene vida, lo que tiene carbón, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el rol que cumple el carbón en este proceso de la fotosíntesis. Entonces, ahí en ese esquemita que veíamos, se trata de crear una burbuja de vida para cada planta. Cada planta tiene, no sé si han escuchado hablar, es que el cacao es amazónico, o la papa es de los Andes, del Perú, entonces toda especie tiene un origen, una región en la cual silvestre o cultivada, en la cual, digamos, se originó. Pero no solamente eso, sino que ella evolucionó y tiene una información para vivir en ciertas condiciones de luz, de humedad, de suelo, tal. Tiene un margen de adaptación, usted lo puede tratar de adaptar a ciertas condiciones, incluso en los animales, ¿cierto? Pero tienen un margen. Una vaca lechera aquí no se da bien, no te produce la misma leche que te produce arriba en Río Negro, en Guarne, ¿sí? Porque son especies europeas que evolucionaron en climas fríos, están adaptadas no solo al clima, sino a ciertas calidades de pasto que aquí no están. Entonces, eso mismo se da en las plantas. Entonces, es como que, a ver, ¿cuáles son los requerimientos de cada una de estas especies para crearles esas condiciones que ellas necesitan? ¿Sí? Y ahí sí, planta que no esté bien debe salir del sistema. ¿Por qué? Incluso muchas que se siembran, que ahorita vamos a ver otro de las técnicas, que es la poda o el corte, para incorporar todo ese material, que es lo que haría un bosque normalmente. Por ejemplo, estamos creándolo para que haya más vida en los suelos y por ende más producción, más crecimiento, un estímulo al sistema. Resulta que es que las plantas producen unas hormonas, así como nosotros también, ¿cierto? Unas hormonas que brindan las giberelinas, que, digamos, brindan una información de crecimiento, de estiramiento, de fructificación, de floración, pero también a las raíces. Y entonces ellas producen unos exudados, unos líquidos que alimentan a microorganismos que están alrededor, y no solamente alrededor, hay microorganismos que viven dentro de la raíz y que tienen allí una función. Entonces se les llama una simbiosis, un gana-gana. La planta les da carbohidratos, ahorita vamos a entender eso de los carbohidratos. Mejor dicho, les da arrocito, o yuca, o plátano, en otras palabras, eso es lo que comemos cuando comemos arroz, yuca, plátano, es carbohidratos, o sea, energía para funcionar, para poder hacer los ejercicios de camino.
¿cierto? Entonces, pero los microorganismos, ¿qué hacen? Le permiten absorber ciertos nutrientes, minerales que están en el suelo y que sin la presencia de los microorganismos no sería posible. Entonces muchas veces no es qué tiene este suelo, sino qué tanto es disponible para las plantas. Se estima, por ejemplo, uno de los elementos más limitantes en la producción agrícola es el nitrógeno. ¿Sí? Y se supone que más o menos un 1% está disponible. Al otro 99% no. ¿Qué lo hace disponible? La vida que hay allí. Los microorganismos son los que lo convierten en algo disponible. Entonces, cuando las plantas florecen, si uno deja, digamos, el pasto, ahorita vamos a ver la importancia de estas gramíneas, que uno las considera, que puede más esta, ¿cómo se llama? Maleza las consideramos. Sí, sí, vende aguja, por ahí, rabo de zorro, todo eso. La importancia que tienen son las fábricas de abono. En vez de verlos como un enemigo, es incorpórelo. No sé si ustedes han visto en alguna parte donde se hacen incluso en los prados, pues, esos que mantienen así bien bonitos y hacen un morro. Y después, ¿qué pasa ahí? Cuando eso se descompone, es donde crece más la hierba. Sí, es donde crece más, o sea, eso es abono, lo estamos desperdiciando. Incluso muchas veces ve uno que lo secan y lo queman. Le prenden fuego al morro de paja de hierba, ¿cierto? Entonces, es nuestra fábrica y eso se puede tener asociado a los sistemas productivos. Pero hay que saber cómo hacerlo. Eso hay que cortarlo con guadaña o con machete, lo que sea, pero afilado. Porque si con cuerda no rebrota con la misma fortaleza. ¿Sí? Eso lo saben quienes saben de las labores del campo, guadañan o mandan que les guadañen. No, guadañen eso con pita para que no me crezca tan rápido. ¿Sí? Como destrozada, digamos, la punta. Mientras que cuando es un corte limpio, se estimula el crecimiento. Las plantas, al ser podadas, reciben un estímulo. En general, los árboles se estimulan con una poda, no excesiva, ¿sí? Pero un cierto porcentaje, digamos, de sus ramas y de sus hojas, al podarse, es un estímulo para su crecimiento. Y cuando están enfermas o cuando ya cumplieron su ciclo, entonces están enviando una información a sus raíces. Están cambiando, ellas cambian el tipo de microorganismos que están asociados a sus raíces según su estado vital. ¿Sí? Si se están muriendo, si están enfermas, entonces son otro tipo de microorganismos los que van a estar aquí asociados a sus raíces. Y esa es una información que se transmite a todo el sistema. Entonces eso no es conveniente desde esta óptica, digamos, de esta propuesta, sino que usted debe podar o cortar antes de que produzca, digamos, otras plantas que están asociadas al sistema. Y lo otro es que cada especie debe estar en su nicho, o sea, en el rol, en la función que le corresponde de acuerdo a lo que veíamos ahorita. A tipo de suelo, a humedad, a cantidad de luz. Bueno, aquí hay una palabreja, ecofisiología, bueno, ¿qué será eso? Simplemente eso que la gente conoce por experiencia, que hablamos ahorita de alguna manera, es en las partes húmedas, ¿qué crece ahí? ¿Cierto? Ahí ya no crecen pastos, sino que crecen, ¿cómo llaman eso? Sí, pero de pastos, por ejemplo, eso creo que es de tres laditos, o crece uno de esos cortadoras, de las piperáceas, sí, pero tiene un nombre por aquí que no me acuerdo en este momento. Entonces, es un indicador, si usted ve esa planta, cualquiera te está indicando. Los indígenas dicen, donde crece la cola de caballo es otro indicador, donde crecen estas... Sí, pero dígamelo en una palabra más sencilla, hermano. Las platanillas, donde crecen los platanillos,
ahí es bueno para sembrar maíz, ¿cierto? Entonces, ¿qué están haciendo? Eso es un conocimiento de la ecología del lugar, ¿cierto? Donde hay, en esas zonas pues extensas, donde hay un platanillar, uy hermano, ese suelo ahí para sembrar maíz, ¿cierto? Mientras que, está tal cosa, no, ahí no me siempre maíz. O la yuca, eso sí da en cualquier parte. Los suelos amarillos, rojos, esa es la ecofisiología, las adaptaciones que tienen las especies a ciertas condiciones de suelo, de humedad, de sol, de resistencia frente a plagas. ¿Sí? Entonces, eso ya hablábamos ahorita. Usted vio un helechal, su suelo es ácido, debe tener aluminio que es tóxico para la mayoría de las plantas, ahí ni para qué siembra, ¿cierto? Ya veremos qué se puede o de qué manera se puede hacer, pero también hay plantas que resisten más la sequía y hay especies adaptadas que tienen mecanismos de que si hay sequía botan sus hojas para no seguir evaporando y para no seguir perdiendo el agua que tienen almacenada. Otras que no tienen hojas como los cactus, esas son adaptaciones para poder mantener el agua y no perderla, no evaporarla. Pero entonces, si queremos partir de aquí, de un pasto pisoteado, de 50 años de tener ganadería ahí, y donde ya si usted siembra algo no le crece, o de un helechal, pero no quieres llegar a ese sistema de abundancia, ¿qué es lo que hace la naturaleza si se le deja solo? Eso es lo que va a hacer. Depende de en qué estado encuentre usted el suelo, entonces es el proceso que debe emprender. Porque si son suelos muy pobres, entonces ya ni siquiera el pasto crece. ¿Sí? Hay que sembrar otro tipo de plantas. Cuando esas estén ya de cierto tamaño, cortar, y ahí sí el pasto, y ahí un tiempo con ese pasto, y luego ir renovando, o sea, es como ese proceso de sucesión hacia sistemas de abundancia. O sea, al final, ¿qué es? Un sistema de abundancia. Los que han caminado por selvas, por bosques antiguos, saben que eso se le va a uno el pie hasta la rodilla en toda esa capa de materia orgánica, de hojarasca, de troncos. Entonces, ¿eso qué hay? Un sistema de abundancia donde se acumuló, pero ¿cómo podemos llegar o acercarnos? Porque finalmente la intención es acercarnos a esos sistemas de abundancia. Entonces, ahí es de mucho cuidado querer acortar esos tiempos. Lo ideal es acompañar y ver con qué especies se hace ese proceso que va a durar. Ahorita contaba Betty la experiencia de este señor en Brasil. ¿Él qué hizo? En una tierra seca sembró eucaliptus. Entonces, claro, ahí mismo nosotros, los ecologistas, decimos, eucaliptus, pero si eso daña el suelo, eso era lo que se le daba, ¿cierto? Y finalmente su objetivo no es producción de eucaliptus, es producción de biomasa. Cuando ya estuvo, corte, ¿sí? Corte, incorpore todos esos troncos y eso descomponiéndose en el suelo, entonces ahí ya podía sembrar plátanos, ahí ya pudo sembrar cacao, ahí ya pudo establecer una selva. ¿Sí? Y después los eucaliptos de 5 metros les sigue podando las ramas. Entonces cada cierto tiempo, cada que necesita estimular la floración del cacao, lo hace. Entonces vamos a ver un poco todas esas sincronizaciones. Y por eso es importante entonces elegir cuáles especies van a cumplir qué rol y en qué momento, de acuerdo a esas características que tienen. Pero fíjense que no solamente las plantas se adaptan a las plantas también. Se me viene el primer ejemplo fue la coca, pues tiene un alcaloide, ¿cierto? Pues el café tiene otro, cafeína, no cocaína, pero la caña, ¿sí? Tiene un azúcar. Entonces, es el mismo suelo. Entonces una como produce azúcar, otra coca y otra, ¿cierto? Esa es parte de su información, de sus capacidades, de esas condiciones y esos suelos y esos nutrientes, crear esos compuestos. Eso también tiene que ver con esa función ecofisiológica, ¿cierto?
O sea, te concentra determinados nutrientes y te los pones ahí, o para que los consumas, o para que la fauna se alimente, pero te está dando eso. Es lo que hablamos ahora, de que en suelos, digamos, muy afectados, muy pobres, hay unas plantas que te están concentrando esos nutrientes. O sea, realmente es una sabiduría de la naturaleza, es entenderla como un organismo vivo, donde ella siempre está atendiendo a esa abundancia. Entonces, ¿qué se adapta a ti? Pues eso es lo que van a hacer, ¿cierto? Y va a crear las condiciones para que lleguen luego esas otras especies digamos, de mayor tamaño. Otra de las técnicas son suelos cubiertos. Esto es muy común a otros enfoques de agricultura. Aquí tenemos una imagen. O sea, toda el área se sembró con lo mismo y esta área de acá se mantuvo siempre con cobertura. Pues miren la diferencia. Solamente con cobertura, ¿sí? Porque la cobertura no solamente te evita el lavado por la lluvia, ¿sí? Por lo menos la gota directa. Aquí sí es un poco complejo porque no es solamente la gota directa que te hace salpicar y se va haciendo que el agua se lleve, sino que es que llueve tanto que también se van lavando, un lixiviado, una jugadura, por decir así, de algunos de esos nutrientes, ¿sí? Pero bueno, hay que mirar cómo se puede. Ahorita hablamos un poco de eso, del tipo de humus que podemos crear. En otros suelos, de pronto aquí no, aunque es increíble. Aquí uno con 3 días de sol y ya hay que regar. Si uno tiene una huerta, hay que regar. O sea, esa llovera tan brava, pero hay 3 días de sol. Y hay otras partes donde no. O sea, los suelos no se secan tan rápido. Por algo estamos en el arenal. Entonces hay un drenaje, hay una textura del suelo. Pues la materia orgánica que nos genera, digamos, estos suelos cubiertos, tiene mucha mayor retención de humedad. Entonces, porque aquí, digamos, estamos hablando en general, no solamente para estas condiciones nuestras. Entonces, quienes están en regiones donde hay veranos de 3 meses, de 4 meses, ¿sí? Entonces, los suelos orgánicos, los suelos ricos en materia orgánica retienen mucha mayor humedad, y si tienen cobertura, pues con mayor razón. Esta cobertura finalmente es alimento. O sea, te echo un bulto de hojas y a los 2 meses ya no están las hojas, hay que echar más, ¿cierto? Entonces o hay que echar troncos, porque se convierten en suelo. Entonces estás enriqueciendo la vida del suelo. ¿Y qué es la vida del suelo? Es la vida de las plantas. Pero hay un dato aquí interesante, y es que el tipo de humus, o sea, de esa materia orgánica viva, donde está la mayor disponibilidad de nutrientes asimilables por las plantas, cuando su origen es de madera, de troncos, de ramas, ¿sí? O sea, de lignina se llama ese material, ese tipo de carbohidrato, que es la madera dura, son humus más estables en el tiempo, estables en que no se lavan tan fácil y en que no pierden sus condiciones, digamos, de estructura, como si fuera un humus, que ahorita hablamos. Sí, la hierba, claro, está aportando nutrientes, perfecto, pero ese suelo orgánico que está creando ahí es mucho más frágil que cuando su origen es o por lo menos que tiene una mezcla donde hay madera, ¿sí? Y esa madera puede incorporarse tanto con máquinas que trituran, como simplemente troncos, pedazos que se mochan con el machete y van quedando incorporados al suelo. Sí, cuando quieran. Bueno, acá no está de suelo, no, mentira. Está tal, Cuando quieras. Listo. Para que sepan. Listo. Culminemos el tema del suelo.
Entonces, la materia orgánica nos cambia la estructura del suelo. ¿Sí? Ya lo veíamos. Cuando nosotros llegamos aquí, pues empezamos a hacer lo que hacíamos en otra parte donde vivimos. Sembrábamos el jengibre y la cúrcuma. Eso no se daba, ¿cierto? Y después descubrimos que era por eso, porque estas especies están adaptadas a un ciclo, digamos, de lluvias, donde ellas, cuando llega enero, que deja de llover, que se seca el suelo, porque allá puede dejar de llover, pero no se seca el suelo en una semana ni en dos. En cambio aquí en 3 días. Entonces dejaba de llover, ¿y qué pasaba? Ellas sentían el estímulo de perder las hojas. Entonces ya, digamos, iban a entrar como en un estado de latencia, de simplemente de quedarse bajo la tierra sin hojas para resistir el verano. Entonces perdían la hoja, pero eran 3 días, volvía a llover, entonces como que, ¿cierto? Entonces cuando empezamos a crear suelos orgánicos, ya se empezó a producir bien, ¿cierto? Con la cúrcuma y el jengibre vimos eso. Entonces la estructura del suelo nos cambia, perdón, la materia orgánica nos cambia esa estructura. Ya vimos toda esa cantidad de microorganismos y otro tipo de habitantes del suelo. Los microorganismos y toda esa vida del suelo hace que los nutrientes estén de forma utilizable, ayuda a fijar el nitrógeno de la atmósfera. Yo quería de pronto ahorita en el descansito me busco por ahí una plantita, pero todas las leguminosas, o sea, las que dan vainas, todos los frijoles y esa familia, en sus raíces tienen unos nodulitos, unos grumitos si se quiere, ¿sí? Y eso es simplemente unas bacterias que fijan nitrógeno. Entonces, que es uno de los, hablamos ahora, uno de los elementos que son más determinantes en la producción agrícola, ¿sí? Cuando no hay suficiente nitrógeno, que hay que aportarle. Entonces, ¿qué tiene la gallinaza? ¿Qué tiene la porcinaza? Nitrógeno principalmente, ¿cierto? O sea, todas las excretas animales son una fuente de nutrientes, y la orina humana y la humanaza también, obviamente. ¿Qué más? No, ya lo hablamos todo. ¿Cuál es la otra? Para no repetir. Sí. Pues para el nitrógeno muy pasante, antes que si no quieres usar animales, ¿cuál es uno que es para poner más nitrógeno en el suelo? Si no quieres usar, pues, animales o algo de No, las fuentes de nitrógeno son el aire, hay nitrógeno gaseoso, y cuando nosotros consumimos leguminosas, o sea, pues frijoles, lentejas, son ricas en nitrógeno, por eso, o sea, ellas son las que forman las proteínas, los aminoácidos y las proteínas, están también en la carne animal, ¿cierto? Pero por eso la importancia de quienes no coman carne, comer este tipo de alimentos, porque son los que dan la proteína. Entonces, están ahí y pasan al tracto digestivo de los animales o en la atmósfera. Entonces, por eso la importancia de estos sistemas diversificados, vivos, donde tú tienes abundancia. Entonces, ahí va a haber nitrógeno. Y si tienes microorganismos en el suelo que fijan nitrógeno, pues eso va a estar ahí. No va a ser un limitante, digamos, para esa producción. Si le das vida al suelo, tienes suficiente alimento para la planta, incluyendo el nitrógeno. Esta es una vista, pues, de algunos de esos, ni siquiera los micros, estos son los pequeñitos que podemos medio ver así, la mesofauna la llama, mesofauna del suelo. Ahí ya cambiamos. Bueno, entonces vámonos al break. Antes igual, es muy lindo como cerrar un momentito los ojos porque el conocimiento es alimento y nos podemos dispersar. Entonces es como un momento, qué palabra clave